La llamada que fracturó los cimientos de mi mundo llegó mientras estaba suspendida entre el cielo y la tierra, contemplando desde la silenciosa cabina del helicóptero la ciudad que yo había construido. El perfil de Valencia era un testamento del trabajo de mi vida, un bosque de torres de cristal y acero que se habían levantado del suelo bajo mi dirección. El emblema de Serrano Arquitectos, una S estilizada que evocaba la curva de una viga, estaba sutilmente grabado en las piedras angulares de media docena de ellas. Veía la torre Olympus, su aguja de cristal perforando la bruma matutina, un proyecto que decían que no se podía hacer, un sueño que nació en una servilleta de papel una noche de insomnio. Veía el centro Cascada, con sus jardines en terrazas cayendo por sus lados como una cascada de hormigón, mi respuesta a las impersonales cajas de cristal que habían empezado a dominar la ciudad. Cada edificio era un hijo mío, nacido de tinta y acero, de noches sin dormir y negociaciones brutales. Recuerdo haber hipotecado la casa para financiar los pilares del Olympus, un secreto que Elian nunca supo. Mi filosofía arquitectónica era simple. La belleza de una estructura debe provenir de su verdad, de la honestidad de sus materiales, de la integridad de sus cimientos. Una fachada, por muy hermosa que fuera, no era nada sin un núcleo poderoso e inquebrantable. Mis auriculares crepitaron, cortando el rítmico zumbido de los rotores. Señora, la voz de mi asistente, Sofía, sonó nítida y profesional. La señorita Belmonte de Evento Celeste está en la línea. Dice que es un asunto de cierta urgencia en relación con la boda Serrano de Alba. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Evento Celeste, los elegidos para orquestar el ascenso de mi hijo, Elian, a la estratosfera de la vieja aristocracia valenciana. Su precio era astronómico, su discreción legendaria. Que me llamaran directamente era una violación de un protocolo muy caro, un mal presagio. Le hice una seña al piloto para que continuara en su patrón de espera, la ciudad girando lentamente bajo nosotros, como un masivo e intrincado plano. Pásamela, Sofía. Una voz suave y fría como las aguas del Mediterráneo llenó mis oídos. Señora Serrano, gracias por atender mi llamada. Se me ha pedido que me ponga en contacto con usted directamente para asegurar que un mensaje de cierta delicadeza sea transmitido con la máxima claridad. Sus palabras estaban perfectamente espaciadas, cada una piedra pulida, arrojada a un pozo profundo. Como sabe, el señor Serrano y la señorita de Alba están preparando un evento que refleja los más altos estándares de gusto y herencia. Están profundamente comprometidos en asegurar que la atmósfera sea de una elegancia impecable. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire a 300 metros sobre la ciudad. A la luz de esto, han tenido que tomar algunas decisiones difíciles con respecto a elementos que podrían parecer incongruentes. Esperan que entienda que esta es una ocasión con visión de futuro, un día para nuevos cimientos, no para revisitar estructuras más antiguas y complicadas. Estructuras más antiguas y complicadas. Era el lenguaje de la demolición. Yo era un edificio de una era pasada. Mi arquitectura considerada demasiado cruda, demasiado honesta para el paisaje liso y sin rasgos que pretendían construir. Yo, Inés Serrano, la mujer cuyo nombre era sinónimo de integridad estructural, estaba siendo condenada. Ella lanzó la bola de demolición con una disculpa que sonó como una factura. Inés dijo: la familiaridad no ganada un insulto calculado. Elian me pidió que te lo dijera personalmente, para ahorrarte cualquier incomodidad pública. Dijo, y cito:
Esta unión es para solidificar un futuro, no para estar anclado a los escombros del pasado. Por favor, dile a mi madre que su contribución es apreciada, pero su presencia sería una distracción. Envía su amor, por supuesto. Escombros del pasado. Las palabras golpearon con la fuerza de un impacto físico. La presión en la cabina se volvió inmensa de repente. No solo me había desinvitado, me había declarado una ruina. El hijo por el que había puesto cada ladrillo de esta vida acababa de firmar mi permiso de demolición. Por un instante, sentí que el aire me faltaba, que la cabina se encogía a mi alrededor. Pero la disciplina de toda una vida contuvo el caos. Tomé una profunda y temblorosa respiración. El aire higienizado del helicóptero se sentía fino e inútil. Entiendo, dije, mi voz en una calma mortal que no reconocí como mía. Gracias por su claridad, señorita Belmonte. Corté la conexión y miré hacia la Torre Olympus, mi torre, brillando bajo el sol. Desde esta altura podía ver sus cimientos, los enormes pilares de hormigón y acero hundiéndose profundamente en la roca madre. Yo misma había supervisado su vertido, de pie en el barro y la lluvia, porque sabía que un rascacielos es tan fuerte como su punto más profundo y oculto. Elian lo había olvidado. Se había enamorado tanto de las vistas desde el ático que había olvidado la arena, el hormigón y a la mujer que había construido los cimientos sobre los que él se apoyaba con tanto descuido. Elian me había llamado para pedirme el dinero, los 350.000 euros que sirvieron como mi paquete de indemnización en una lluviosa noche de jueves. Su voz había sido una actuación de angustia cuidadosamente construida. Habló de un proyecto de legado, un broche de oro para mi propia carrera. Mamá, ha surgido un terreno disponible en el paseo marítimo. Es la última parcela sin desarrollar. He encargado un diseño preliminar para la Ecotower Serrano, un edificio que no solo será neutro en carbono, será carbono negativo. Es revolucionario, es nuestro futuro. Habló mi idioma, tejiendo términos como diseño biofílico, honestidad estructural y pilares geotérmicos. Me envió un brillante folleto digital, lleno de representaciones de una torre altísima cubierta de plantas, que parecía algo que yo misma podría haber diseñado. Me estaba vendiendo un reflejo de mis propios sueños, un eco de las conversaciones que solía tener con su padre. Los contratos de topografía y análisis del suelo deben firmarse antes del viernes, o perdemos la parcela, había dicho, con la voz quebrada por una urgencia fingida. Los de Alba están observando esto de cerca. Es una prueba para demostrar que el nombre Serrano representa el futuro, no solo el pasado. No te lo pediría, pero el capital está inmovilizado en otros proyectos. Recuerdo el destello de duda, el fantasma de un instinto. Las representaciones eran demasiado perfectas, el plazo demasiado ajustado. El ojo de una arquitecta, mi ojo, notó la forma en que la luz en las imágenes no coincidía del todo con la supuesta orientación del edificio al sol. Un defecto pequeño, casi imperceptible en el diseño. Pero mi corazón, el corazón de una madre, eligió ignorarlo. La idea de que Elian finalmente estaba abrazando el alma de mi trabajo, el deseo de construir algo significativo en lugar de meramente rentable, fue un canto de sirena que no pude resistir. Había pasado mi vida haciendo sacrificios por él, desde que mi esposo, Leandro, murió y me dejó viuda a los 34 años, con un hijo de 9 y un incipiente estudio de arquitectura, operando desde nuestro garaje. Recordaba las noches encorvada sobre una mesa de dibujo, la vieja regla té de Leandro fría bajo mis manos cansadas, mientras Elian dormía en un catre en la esquina
envuelto en mi abrigo. Recordaba haber vendido mi propio anillo de bodas para pagar la nómina, diciéndole a Elian que lo estaban rediseñando. Cada viga que levanté, cada contrato que gané, fue para asegurar que él nunca conociera el terror de los cimientos agrietándose bajo sus pies. Le había construido una fortaleza de éxito y seguridad. Así que hice la transferencia. El dinero provenía de un fondo que había establecido con las ganancias del proyecto de la Torre Olympus, un fondo que había nombrado Becalegado Leandro Serrano, destinado a financiar becas para estudiantes de arquitectura desfavorecidos. Había traicionado mi propio legado, me di cuenta ahora, para financiar la fachada del suyo. El correo electrónico de confirmación del banco llegó con su estéril finalidad digital. Acababa de comprar la entrada de boda más cara de la historia, para un asiento que nunca estaba destinado a ocupar. El conocimiento del fraude no provino del descubrimiento de una asistente, sino de un lugar más profundo y doloroso. Después de la llamada en el helicóptero, un silencio profundo y terrible había descendido sobre mi vida. Caminaba por los pasillos de mi casa minimalista frente al mar, un lugar que había diseñado como un santuario de luz y paz, pero que ahora se sentía como un mausoleo. Los ventanales del suelo al techo, que enmarcaban las espectaculares vistas del mar, ahora parecían los ojos fríos e impasibles de un mundo que había sido testigo de mi humillación. Fue en este estado de desolación silenciosa que tuve una visita. Una joven llamada Alba apareció en mi puerta sin anunciarse. Era una estudiante de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Valencia y estaba haciendo su tesis sobre mis primeros trabajos, antes de la fama. Llevaba un rollo de planos originales, envejecidos hasta el color del marfil antiguo. Eran de un pequeño proyecto pro bono que había hecho décadas atrás, un centro comunitario en un barrio olvidado y en dificultades. El primer proyecto que completé después de la muerte de Leandro. Encontré estos en los archivos de la ciudad, señora Serrano dijo, sus ojos iluminados con una genuina pasión académica. Nadie ha escrito sobre este edificio, pero es perfecto. La forma en que usó la madera recuperada, el diseño solar pasivo. No se trata de ego, se trata de crear un espacio que sirva a las personas que lo usan. Es honesto. Pasamos la tarde en mi estudio, rodeadas de libros y maquetas arquitectónicas. Hablando de integridad y propósito, habló de cómo ese pequeño y olvidado edificio se había convertido en el corazón de su comunidad. Vio una verdad en mi trabajo que mi propio hijo nunca se había molestado en buscar. Antes de irse, le pregunté sobre su propia historia. Me dijo que era huérfana, criada en el sistema de acogida, y que fue el diseño reflexivo de una biblioteca pública lo que despertó su amor por la arquitectura, un espacio que la hizo sentir segura y vista. Había una fuerza tranquila en ella, una resiliencia que reconocí en mí misma. Fue nuestra conversación sobre la honestidad lo que me impulsó a hacer la llamada a la mañana siguiente. Con una determinación helada, contacté con el Departamento de Planificación y Desarrollo de Valencia y luego con la principal empresa de topografía geológica de la ciudad, la que Elian había nombrado en su folleto. Cada no que recibía era un martillazo en el clavo del ataúd de mi negación. Ninguno tenía registro de un proyecto de EcoTower propuesto. La parcela de tierra que había descrito era un hábitat marino protegido. Toda la estructura de su historia era una invención, un edificio fantasma sin cimientos. Los 350.000 euros, descubrí pronto, habían sido transferidos directamente a Evento Celeste, con una línea de concepto que decía, presupuesto floral y de alta costura. No solo había mentido,
Había tomado el dinero que aparté para honrar la memoria de su padre y lo había usado para comprar flores y un vestido. La crueldad de ello era impresionante en su precisión. La segunda llamada de Elian llegó esa noche. La atendí en mi estudio. Los viejos planos del centro comunitario todavía estaban extendidos sobre mi escritorio. Alba había regresado para hacer una pregunta de seguimiento y estaba sentada en silencio en un sillón junto al fuego. Puse el teléfono en altavoz. Acabo de hablar con el padre de Amalia Abramov. Escuchó un rumor de que el lugar de la celebración ha sido puesto en espera. ¿Qué has hecho? He tomado el control de mis activos, Elian, dije, mi voz sin traicionar ninguna emoción. ¿Tus activos? Chilló, su voz subiendo a un tono feo e incrédulo. Esta es mi boda, mi vida. No tienes derecho. Eres solo una vieja amargada que no soporta verme feliz, verme convertirme en mi propio hombre. Eres solo el equipaje. ¿Recuerdas? La estructura complicada y fea que tuvo que ser demolida para dar paso a algo hermoso. Estaba gritando ahora, las palabras saliendo a borbotones en un torrente de resentimiento largamente reprimido. Tú y tu obsesión con los materiales honestos y los cimientos sólidos. Eres una reliquia, mamá. Este es un mundo nuevo. Se trata de imagen, de la marca, algo que nunca entenderías. Alba se estremeció, un pequeño movimiento involuntario. Permanecí perfectamente inmóvil. Dejé que terminara su diatriba, una tormenta de insultos que revelaban no mis defectos, sino el profundo vacío en su núcleo. Cuando terminó, jadeando en el teléfono, pronuncié una sola frase. La marca que tanto te preocupa, Elian, es mi nombre, y ya no estás autorizado a usarlo. Desconecté la llamada. Alba me miró, con los ojos muy abiertos con una mezcla de horror y algo más, algo que reconocí como una feroz lealtad protectora. En ese momento, el futuro comenzó a girar. El viejo plano ya no era viable. Era hora de dibujar uno nuevo. La deconstrucción de su mundo no fue un acto de rabia emocional, fue una inevitabilidad arquitectónica. Una estructura construida sobre cimientos fraudulentos está condenada al colapso. Simplemente aceleré el proceso. Mi primera llamada fue al gerente del Gran Atrio de Valencia, el impresionante invernadero de cristal que había diseñado una década atrás y el lugar de la boda. Mateo, dije, estoy invocando la cláusula 17 de la Carta del Lugar. El evento Serrano de Alba está cancelado. Mi equipo se pondrá en contacto para la logística de reembolsar a los otros interesados. Hubo un silencio. Luego, la voz leal de Mateo. Señora Serrano, este edificio es suyo en espíritu y en los hechos. Su palabra es ley aquí. Considere lo hecho. No lo cuestionó. Él era el dueño del atrio, pero mi holding era el dueño del terreno debajo de él. Mi siguiente llamada fue al célebre chef Antonio, un hombre cuyo primer restaurante diseñé pro bono cuando era un talento desconocido. Antonio, dije, tu contrato para la boda de Alba ha sido disuelto por la benefactora principal. Serás compensado por tu tiempo. Inés, respondió él, su voz cálida, te debo mi carrera. No te preocupes por la compensación. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo. Mi tercera llamada fue al joyero, que estaba elaborando la alianza de Amalia, un hombre que obtenía los diamantes impecables para mi colección de relojes de alta gama. Cada llamada fue silenciosa, precisa y final. No estaba destruyendo la boda de mi hijo, estaba desmantelando una estructura insegura,
construida con materiales robados en un terreno comprometido. La pieza de resistencia fue la conversación con la señorita Belmonte de Evento Celeste. Me llamó, su voz un chillido frenético e irreconocible. Señora Serrano, todo se está desmoronando. Su nombre está siendo citado en todas partes. Usted no tiene autoridad. Al contrario, señorita Belmonte, dije con calma, agitando el brandy en mi copa, tengo toda la autoridad. Verá, cuando planeó esta boda, reservó mis edificios, mis chefs, mis floristas, mis músicos, movió piezas en un tablero que es de mi propiedad. Pensó que estaba sirviendo los intereses de su cliente, el señor Serrano, pero usted y él olvidaron una regla fundamental de la arquitectura. Siempre deben respetar los cimientos, y los cimientos, señorita Belmonte, acaban de rescindir su apoyo. Esa noche entré en el antiguo estudio de mi esposo. De un cajón cerrado con llave, saqué el grueso documento de pergamino que representaba la herencia de Elian, una participación mayoritaria del 40% en Serrano Arquitectos, que se le transferiría en su 30º cumpleaños. No lo rompí. Eso se sentía demasiado emocional, demasiado teatral. En cambio, lo alimenté, página por página, a la trituradora de la oficina. El sonido fue un zumbido mecánico y silencioso, el sonido de un legado siendo desescrito, de un plano siendo irrevocablemente borrado. El confeti resultante del futuro de mi hijo cayó como nieve en la papelera. La confrontación, cuando llegó, no fue una tormenta, sino una llovizna fría y miserable. Elian, Amalia y sus padres, incluyendo a Isandro, se reunieron conmigo en la sala de juntas en la cima de la Torre Olympus. La vista de la ciudad, mi ciudad, era espectacular. Hablaron de humillación pública, de contratos sociales rotos, del nombre de Alba siendo manchado. Isandro, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, habló con una condescendencia apenas velada. Inés, esto es un simple malentendido familiar magnificado de forma desproporcionada. Piense en la reputación, en las apariencias. Mi reputación, le corté. Mi voz tranquila pero firme se basa en construir cosas que perduran, no en fachadas. Hablaron sin interrupción. Cuando terminaron, caminé hacia la ventana. Miren ahí abajo, dije. Cada luz que ven es un hogar, un negocio, un sueño. Se sostienen por estructuras de acero y hormigón, sí, pero también de confianza e integridad. Lo que ustedes llaman un contrato social, yo lo llamo cimientos. Elian no solo me mintió a mí, comprometió los cimientos de esta familia y de esta empresa al cometer un fraude. Usó mi nombre para construir una fachada y no permitiré que el nombre Serrano se asocie con una estructura que es fundamentalmente defectuosa. Me volví hacia ellos. Los 350, 0 euros serán devueltos. Venderán lo que sea necesario, pero serán restituidos al fondo de becas del que fueron robados. En cuanto a la boda, considérenla un proyecto fallido. Los planos estaban viciados desde el principio. Miré a mi hijo, viendo no a un hombre, sino a un chico hueco y desesperado. Querías un futuro sin mí, Elian. Ahora lo tienes. El nombre Serrano y todos sus activos ya no forman parte de tu soporte estructural. Te sugiero que descubras, por primera vez en tu vida, si puedes mantenerte en pie por tu cuenta. En los meses que siguieron, Elian y los de Alba se desvanecieron en la tranquila ignominia que recae sobre aquellos que vuelan demasiado cerca del sol con alas prestadas. Yo, por otro lado, comencé a construir algo nuevo. Alba se había convertido en una presencia permanente en mi vida. Primero,
como becaria, luego como protegida. Poseía una comprensión intuitiva de la integridad arquitectónica que no se podía enseñar. Veía el alma en un edificio, la historia en sus huesos. No le di la herencia de Elian. Eso se sentía como reemplazar un componente defectuoso por otro. En cambio, la hice socia junior en una nueva empresa. Establecimos el proyecto Cimientos, una rama sin fines de lucro de mi firma, con una dotación inicial de 10 millones de euros. Nuestra misión era diseñar y construir espacios hermosos, funcionales y honestos para comunidades que la arquitectura había olvidado. Refugios para personas sin hogar, centros para mujeres, bibliotecas públicas y escuelas. Construiríamos cosas que importaran. Nuestro primer proyecto fue un nuevo centro comunitario, construido sobre el terreno sagrado del antiguo que Alba me había mostrado por primera vez, que desde entonces había caído en mal estado. El diseño fue una colaboración, una fusión de mi mano experimentada y su visión fresca. Era una estructura de madera recuperada, tapial y cristal. Un edificio que parecía surgir de la tierra misma, honesto y fuerte. La escena final de mi antigua vida y la primera de la nueva no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en una polvorienta obra en construcción. Estaba de pie con Alba, mirando los cimientos recién puestos de nuestro edificio. Las barras de acero se entrecruzaban bajo el sol de la tarde, un esqueleto de inmensa fuerza, listo para soportar algo hermoso. Alba desenrolló un juego de planos sobre el capó de mi coche, sus manos manchadas de tierra. Los muros de carga están aquí, dijo, trazando una línea con el dedo. El núcleo es sólido. La miré a la pasión y la integridad brillando en sus ojos, y sentí una sensación de paz que no había conocido en 30 años. Elian había sido la aguja altísima y dramática que había construido para impresionar al mundo, pero Alba, ella era los cimientos, invisible, sin glamour, pero absolutamente esencial. Ella era la verdad de la estructura. Lo es, dije, colocando mi mano sobre la suya en el plano. Es inquebrantable. Había perdido un hijo, pero había encontrado una sucesora, no de mi nombre, sino de mis valores. El legado de Inés Serrano no se escribiría en la altura de sus rascacielos, sino en la fuerza de sus cimientos. Aquellos construidos no de acero y cristal, sino de propósito, integridad y el silencioso acto revolucionario de construir algo honesto en un mundo de hermosas fachadas. Y ese era un legado que nunca podría ser demolido.